Bueno, ahora mismo os estaréis preguntando, después de todos los datos que os he aportado, exactamente Cancho Roano, ¿qué es? Pues a ver, Cancho Roano tiene muchas funciones. La primera es un santuario. ¿Por qué sabemos que es un santuario? Porque se han encontrado altares. Además, no uno, sino varios. Uno de los altares, que va a tener forma de piel de toro extendida, se va a situar en lo alto del santuario actual, de la fase que podemos ver, y va a ser ahí donde se van a colocar las ofrendas y donde se van a utilizar para la ceremonia. Y este santuario va a estar dedicado a las deidades del agua y del caballo, que podemos encontrar en abundancia. El pozo que tenía en la entrada, acabamos de entrar en el santuario, estaríamos en el patio de entrada. Y bueno, eh, también se cree que en este santuario se podría desarrollar una actividad que se hacía en muchos santuarios a lo largo de todo el Mediterráneo, que era la prostitución sagrada. Es decir, lo que se hacía, las sacerdotisas tenían relaciones con ciertos hombres, no cualquiera podía tener esas relaciones con una sacerdotisa, y bueno, era una forma de entregarse al dios mediante el sexo. Ahora nos puede sonar muy raro, pero en la antigüedad era así. Eh, También en este yacimiento se han encontrado habitaciones con telares, con pesas de telares, y eso indica que, al igual que en otros santuarios o incluso en otros templos de, del Mediterráneo, las sacerdotisas tejían para la diosa. Por ejemplo, las parateneas en Atenas, ¿vale? Tenían la obligación de ponerle una tela nueva cada año a la estatua de Atenea, que es a la estatua de Atenea que se sacaba en procesión. De eso se encargaban las jóvenes vírgenes de la ciudad, pero como podéis ver, es una práctica de lo más normal. Y aquí en Canchurrano pues podría ser perfectamente. Y bueno, aparte de santuario, que lo era porque se han encontrado los altares y las habitaciones donde se guardaban las ofrendas, también era un centro económico, comercial y de poder. ¿Por qué? Porque se han encontrado ánforas, muchísimas ánforas, llenas de toda clase de productos. También hay que decir que, aparte de las ánforas, se han encontrado objetos de manufactura de temática fenicia, ¿vale? De origen fenicio. Y bueno, esta clase de utilidad para el edificio, pues tal y donde está situado, que es en una vía comercial, pues es una teoría de lo más aceptada. ¿Ves? Aquí podemos ver todas las habitaciones del yacimiento. Bueno, todas no, las del ala izquierda, ¿vale? Por supuesto, ha sufrido mucho este edificio a lo largo de los siglos, aunque quedó enterrado, y la naturaleza pues ha hecho su curso. Como veis, pues muchas habitaciones ya casi ni tienen paredes. Los materiales, por supuesto, son locales, ¿vale? Se utilizan piedras de la zona y lo que se va a utilizar mucho para la construcción son ladrillos de adobe, ¿vale? Los suelos eran de tierra apisonada, ¿vale? Aquí con esta tierra que no se ve muy bien, pero aquí sí que lo podéis ver, ¿vale? Y bueno, también
la utilidad de este centro era como, de este edificio era como un centro de poder local o regional, en el que podría haber un aristócrata local, pues sí. Obviamente no se sabe con exactitud, pero es una teoría que también podría ser factible. ¿Vale? Como veis, este edificio tiene muchas habitaciones y muchos almacenes. Y como veis, las paredes son totalmente de adobe. E incluso tienen sistemas de canalización de agua, por lo que ya están diciendo que esta sociedad está bastante avanzada. Y bueno, algo que no os he dicho es que este edificio está diseñado, ¿vale? En forma de cuadrado. Tiene un foso que lo rodea, ¿vale? Que estaba permanentemente lleno de agua. Ahí lo podéis ver, se excavó entero. Y las habitaciones que hemos estado viendo antes, pues se sitúan en la parte exterior, ¿vale? Está uno de los apoyos de estas habitaciones era una muralla, un muro, ¿vale? Que quedaba exclusivamente interrumpido en la entrada, por donde hemos entrado antes. Aquí lo podéis ver, el foso, el muro, las habitaciones. Y como os he dicho, la estructura pues era muy sencilla. Para las bases, una base sólida de piedra. Para las paredes, paredes de adobe. La techumbre, que no la he dicho, probablemente sería de techumbre de madera. Y el suelo apisonado. ¿Vale? Seguimos viendo habitaciones. Hay 6 habitaciones por lado, exceptuando en la entrada que hay 2 menos. La entrada estaba dividida mediante un poste, ¿vale? Como las catedrales de la época medieval, que se les ponía un poste de piedra delante, tallado. Y aquí estamos en el lado derecho del edificio. ¿Veis? Aquí se ven mucho mejor los suelos apisonados y el muro. Y bueno, vamos a pasar a la zona más sagrada, que es el centro. En el centro es donde estaba la zona sacra, donde se hacía, donde se hacían todos los sacrificios, todas las ofrendas. ¿Veis? Ahí podéis ver la base del muro. Y hemos llegado de nuevo a la entrada. ¿Vale? Hemos llegado a ese patio central que estaba, en el que podíamos encontrar este pozo que ya os he enseñado antes. E incluso en las reconstrucciones se le añade un árbol que probablemente tenga cierta simbología religiosa, como por ejemplo el olivo de la Acrópolis de Atenas. No la podéis ver porque está muy oscuro, pero el pozo es bastante profundo. Y si mis ojos no me fallan, puede que tenga incluso un poquito de agua. Estoy viendo los escombros, pero igual incluso tiene un poquito de agua. ¿Vale? Esto que veis aquí, que están amontonados aquí en los laterales, son molinos barquiformes. Un molino barquiforme es un molino de mano, ¿vale? En el que se trituraba el trigo para hacer el pan. Aquí hay alrededor de 40, si mis enseñanzas de la carrera no me fallan.
Y que haya tantos molinos barquiformes nos dice que aquí se hacían también comidas, banquetes sagrados y que se alimentaba a todo aquel que pasaba por aquí. No solo a los que tenían que vivir aquí, sino también a todo el que pasaba por aquí, desde comerciantes a peregrinos. Vale, vamos a entrar en la zona sacra. Se accedía por estas escaleras. Y aquí podéis ver el nivel inferior, es decir, el nivel que había antes del edificio actual. Simplemente había que retirar el suelo apisonado y se podía contemplar. Porque, como os he dicho en el centro de interpretación, lo que se construía era piedras, era estructura sobre estructura sobre estructura. Por supuesto, este edificio tenía entre 2 y 3 pisos, pero actualmente los pisos superiores pues se han venido arriba, perdón, se han venido abajo. Aquí podéis ver las habitaciones que hemos estado viendo antes, desde arriba. Ahí está la entrada y aquí está el patio con el pozo. ¿Vale? La entrada, por supuesto, estaba protegida por una especie de torreones, ¿vale? Que probablemente serían decorativos. No se puede pasar al interior del edificio. Tienen aquí montado un, un mirador. Han aprovechado un pasillo del edificio para que podamos ver la zona sacra, que también, aparte de ser zona sacra, también hay habitaciones. Probablemente aquí se quedaban las sacerdotisas o los sacerdotes de la deidad a la que aquí se rendía culto. ¿Vale? Veis las habitaciones y esta es la zona más sagrada del edificio. Aquí es donde se hacían los sacrificios y aquí es donde se dejaban las ofrendas. Esa zona que veis, ese pequeño objeto que veis allí, más que objeto, construcción, pues pertenece al santuario más antiguo, ¿vale? Y dentro de esta especie de omega, porque si la miráis con ciertos ojos parece la letra omega del alfabeto griego, pues ahí es donde se vertían las ofrendas, ¿vale? Las ofrendas y las libaciones. Por supuesto, está todo construido en adobe. Y bueno, hay otro altar que no está aquí, ¿vale? Que está en el centro de interpretación, que es ese altar con forma de con piel de toro. Y bueno, aquí vemos más habitaciones. ¿Vale? Como veis, la conservación es espectacular y la reconstrucción que han hecho también ha ayudado bastante a que este edificio no se estropee, porque como sabéis el adobe es muy frágil y más con la lluvia, por eso le tienen puesto un mamparo enorme de metal para que el agua no estropee no toque la estructura. Y bueno, en estas habitaciones es donde se guardaban las libaciones
y las ofrendas. Han aparecido varias ánforas y en ellas se han encontrado desde frutos secos hasta frutas y bebidas. Bueno, bebidas no, pero restos de frutas, de piñones, de cebada, de aceitunas, porque la aceituna es muy característica de aquí de la península ibérica. Además, en este momento, como sabéis, el olivo se trae de Oriente, lo traen precisamente los fenicios. Pero Tartesos va a maximizar la producción de aceitunas y de aceite, claro. Y bueno, en estas estancias, aparte de guardar las ofrendas, pues también se guardaban pues objetos con un poco más de valor, como por ejemplo piezas de bronce, herramientas agrícolas, porque no hay que dejar de lado de que este edificio probablemente controlaba la agricultura de toda la zona, ¿vale? La agricultura y la ganadería, porque también se han encontrado objetos que se le ponen al caballo, a los caballos. Y bueno, no todas las estancias tenían el suelo apisonado. Veis que, por ejemplo, en los dinteles de las puertas y en las propias puertas se pone una base de piedra. Y bueno, esta habitación que estáis viendo ahora mismo probablemente es la más importante de todo el edificio. Aquí, según los estudios que se han hecho, probablemente por el lujo, bueno, el cierto privilegio, porque como podéis ver es una habitación un poco más elaborada de materiales de construcción. Aquí, en esta habitación, se alojaría el personaje más importante del edificio. ¿Vale? Se han encontrado pues muchos objetos, desde ánforas hasta objetos de cocina. Y bueno, si os dais cuenta, en la pared podéis ver el único vano, a ver que os lo enfoque, ese es el único vano que tiene este edificio, porque en esta tercera fase de construcción del edificio, ¿vale? La última fase, pues muchas de las ventanas que tenía la fase 2 o la fase B, pues se habrían tapiado, ¿vale? El edificio pues se quemó en varias ocasiones y se reconstruyó. Y bueno, como podéis ver, es una maravilla. Bueno, llegados a este punto, también hay que añadir que en estas habitaciones perimetrales, es decir, las que estaban fuera de este edificio principal en el que estoy yo ahora mismo, pues se guardaban toda clase de objetos de tipo agrícola y comercial. Si en el interior, como he dicho antes, estas habitaciones almacenaban toda clase de objetos relacionados con el culto, que además esta zona estaba unida al resto a las escaleras aquellas por donde hemos entrado y a este pasillo que era básicamente por donde se accedía a todo el edificio, incluido a esta habitación, la única habitación enlosada con pizarras. Pues en estas habitaciones también se almacenaban objetos. Aquí, pues también podemos ver allí un horno de pan, ¿vale? Donde se hacía el pan. Y aquí se han encontrado pues muchos objetos que hemos podido ver en el museo.
en el centro de interpretación, ¿vale? Desde caballos de bronce hasta ánforas griegas, ¿vale? Ánforas rellenas de, bueno, sí, que estaban llenas de vino, de todo. Y bueno, vamos a seguir ahora hasta la entrada. Básicamente esto es el yacimiento. Es un edificio que está en un entorno, como veis, alejado de cualquier atismo de civilización. Está rodeado de campos de olivos, está rodeado de dehesas, ¿vale? Tiene un centro de interpretación, pero para llegar hasta este centro de interpretación tienes que salirte de la carretera 1,5 kilómetros. Así que, si queréis ver algo que normalmente no veis, ¿vale? Pues os recomiendo que vengáis a Canchorroano. Volvemos a estar en el patio. Os recomiendo que vengáis a ver Canchorroano porque no tiene desperdicio. Es algo diferente. Es un yacimiento diferente, poco habitual, porque este edificio aquí en Extremadura es poco habitual. Y os recomiendo que vengáis a verlo. Si os interesa la cultura tartésica, aquí en Zalamea de la Serena tenéis este espectacular yacimiento. Por supuesto, los objetos no están aquí, están en el Museo Arqueológico de Badajoz. Así que aquí podréis ver el yacimiento y el edificio in situ. Y bueno, antes de finalizar el vídeo, os quiero contar qué le ocurrió a este edificio una vez que la cultura tartésica pues empieza a declinar y a desaparecer. Hay muchas teorías sobre cómo desaparece esta cultura, desde un corte en el comercio que tenían los tartésicos con los fenicios, hasta simplemente que la propia cultura en sí se autoasesina, desaparece, se autodesaparece. En el caso de Canchorroano, pues lo que ocurre es que los que habitaban el edificio lo que hacen es, hacen un ritual, ¿vale? En el que traen muchísimos animales, realizan un ritual, cogen el yacimiento, le prenden fuego y lo entierran. Y a partir de ahí, este edificio queda bajo tierra, sepultado y olvidado. En el Turuñuelo pasa exactamente lo mismo. Muchos edificios en Extremadura de época tartésica les pasa básicamente eso, que los propios habitantes hacen un ritual, lo queman y lo entierran. Y básicamente así termina la historia de este edificio. Se ha hablado también de una posible invasión de algún pueblo que lo quema, que lo incendia y lo entierra, pero lo más aceptado es eso, que son los propios habitantes de Tartesos los que destruyen sus propios edificios y los entierran. Básicamente así termina la historia de este edificio. Y bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, pues dadle like, compartidlo y nada, nos vemos muy pronto en otra entrega de Historias de la Antigüedad. Aquí Jorge Barbero os saluda, hasta luego.